Hola a todos, en este video vamos a hablar de el área de una superficie de revolución. Para entrar en este concepto, primero vamos a, a ver un poquito lo que es el área de una cintilla, ¿sí? En forma de tronco de cono. Para eso pues vamos a iniciar con esta parte que es allá el área superficial, o sea, hacer un análisis de lo que es el área superficial de un cono. ¿Sí? Es como, entonces imagínense este cono como los conos de las piñatas, ¿sí? Que tiene dos datos. Uno es el R de la circunferencia de la parte de abajo, ¿sí? Y otro el apotema, o sea, como la diagonal que se traza, que sería ese tipo de conos, ¿sí? Como los conos de papel que se utilizan en las piñatas, se pueden generar tomando una circunferencia y esa circunferencia le sacan un bocado, o sea, esta figura, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Que es un pedazo de material que tenemos ahí, se puede obtener, simplemente cortan esta zona de una circunferencia y la grapan, ¿sí? Entonces al graparla, ¿sí? Al grapar este borde con este borde, quedan ahí juntos y se forma el cono. Entonces, ¿qué comparten? Entonces la longitud que se ve ahí es en este caso es la circunferencia grande, pues es el radio, o sea, ese L mayúscula es como si fuera el radio de la circunferencia donde se cortó. Vamos a tener un ángulo interno que voy a llamar θ, ¿sí? Este perímetro que hay acá haría referencia al pedazo de acá, ¿sí? Entonces el perímetro entonces sería 2pi por la r minúscula, ¿sí? Tendríamos hasta ahí. Cuando hablamos de sector circular, ¿sí? Y teníamos un r, ¿sí? Y un ángulo phi, el sector circular, o sea, esa medida es igual al r por el ángulo phi, ¿sí? En el caso de esta figura, de este sector circular, también equivale al r, que viene siendo L, ¿sí? Y el ángulo viene siendo θ. Entonces de ahí podríamos decir que estas dos equivalen a lo mismo, o sea que hablar de 2πr minúscula es lo mismo que hablar de Lθ. Entonces de ahí podemos despejar θ, que sería θ igual a 2pi r minúscula sobre L. Y ahora vamos a utilizar una regla de 3 para hacer relaciones a lo que es el área, ¿sí? Entonces, imaginémonos. El área total, ¿sí? De una circunferencia está dada por pi por el radio al cuadrado, o sea, el área total, que es pi por el radio al cuadrado. Para esa figura el radio es L mayúscula. Ese sería el área total. Es al ángulo total. Entonces el ángulo, si hiciéramos un barrido de 360, ¿sí? Sería, o un barrido de 2pi, dicho en radianes, es a 2pi como el sector que está dibujado en sombreado, o sea, lo que es la superficie del cono, o sea, esta zona que viene siendo la superficie del cono, ¿sí? Entonces esa región, esa área, es a el ángulo θ. De ahí, entonces el área es entonces θ por pi
L cuadrado sobre 2pi. O sea que el área es, entonces, cancelan. Teta sobre L cuadrado sobre 2. Eso es el área de ese sector verde. Reemplazando el valor de teta. Entonces, tendríamos que el área que estoy sombreando es teta, que es 2pi r sobre L, teta, por L cuadrado sobre 2. Entonces nos quedaría que esto es pi por r, L se cancela y nos queda que el área del cono, el área superficial del cono es pi por r por L. ¿Sí? O sea, el área del borde depende del radio y del apotema. Y ese sería el cálculo que es. Ahora necesitamos encontrar una relación, no para hallar un cono, el área de un cono, utilizar el área de un cono como tal, sino de un pedazo. O sea, ¿por qué es eso? Porque yo voy a tener figuras de revolución, ¿sí? Como esta, ¿sí? En la que yo voy a generar acá cintillas que se van a ver como pedacitos de cono. No son conos completos, sino son solo pedazos de cono. Entonces, como solo necesito la cintilla, necesito una relación para figuras como esta. Entonces, el pedazo de cintilla, entonces coloquemos entonces vamos a tener un radio menor, R menor, y un R mayor. Además de una diagonal, solo que esta diagonal ya no hace referencia a lo que va hasta la punta del cono, porque no hay punta en el cono, sino ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el área? ¿Cuánto es el valor de esa cinta? Entonces para eso vamos a hacer una construcción en la que completemos toda la filtración, todo el cono. Algo así y así. Entonces, de la información que tenemos, vamos a tener un radio 1, que es la parte pequeña, un radio 2, que es esta parte, L, que es la diagonal que me están dando esta vez, y para utilizar la fórmula acá, la que conocimos, fíjense que esta fórmula calcula desde la punta hacia abajo. Entonces vamos a nombrar acá la variable A1, que sería esta, A1, ¿sí? Y la variable A2, que sería todo esto, A2, ¿sí? Para poder ver que el área de ese sector es como tener el área del cono completo y quitarle el área del cono pequeño. O sea, como si le hubiésemos restado al cono completo esta región. Entonces, quedaría como área del tronco de cono es igual a área del cono mayor, llamémoslo cono 2, menos área del cono 1.
¿sí? Menos la punta. Entonces, área del tronco de cono es, la fórmula dice pi por r por l. Entonces, para el cono mayor sería pi por r2 por a2 menos pi por r1 por a1. El problema es que no podemos dejar esta fórmula con tantas variables, hay que dejarlo en la menor cantidad de variables posibles. Entonces, para eso el primer paso sería decir que a1, a2 y l se relacionan diciendo que l, que es el pedazo que me están dando, es tomar a2 y restarle a1. O sea que l es este pedazo. Entonces, por un lado. Lo otro es que podemos hacer relación de triángulos. Es por ser forma de cono. Entonces, A1 es a R1. O sea, la hipotenusa menor al lado menor es como la hipotenusa mayor a el lado mayor. O sea que de acá A1 es igual a R1 A2 sobre R2. Seguimos trabajando. Tendríamos ahora, reemplazando en la ecuación de L. Entonces, L era A2 menos A1, pero entonces resulta que A1 era igual a R1 A2 sobre R2. ¿Sí? Y ahora reemplazamos en las ecuaciones. Nos quedaría entonces, antes de que cambiemos esto por un 1, esto es una L. Entonces, sería L es igual a A2 R2 menos R1 A2 sobre R2. O sea que L por R2 es igual a A2, que es factor común de R2 menos R1. O sea que A2 es igual a L R2 sobre R2 menos R1. ¿Sí? Mientras que A1, entonces A1 se supone que es R1 sobre R2 que multiplica a A2, pero A2 era L R2 R2 menos R1. O sea que acá cancela y nos queda que es LR1 sobre R2 menos R1. ¿Sí? Teniendo los dos valores, ahora reemplazamos en la resta de áreas. Entonces tomamos esta ecuación y reemplazamos. Entonces, área total es pi por R2 por el área 2, el A2, que son las áreas, es una longitud, que es L R2 menos R1 más pi, esto es menos, estamos restando la punta del cono, me disculpan, menos pi por R1 por A1, que es L R1 sobre R2 menos R1.
que acá me quedaría que esto es área es igual a pi. Entonces hacemos las operaciones y nos quedaría, sacamos factor común, sería pi R2 menos R1 factor D. Podemos sacar también la L como factor común y nos quedarían R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Sacamos factor común el denominador, la L y pi. Factoriza y queda como pi L sobre R2 menos R1. Entonces, como es una diferencia de cuadrado, sería R2 más R1 por R2 menos R1. Simplifica y quedamos en que el área de la figura es pi por L por R1 más R2. Así se calcularía el área del tronco de cono, del área superficial del tronco de cono. Y eso es lo que utilizaremos para hacer la definición de áreas de revolución. Entonces, ahora sí, la definición. Entonces, CAF es una función para la cual f' es continua y f de x es mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo a, b cerrado. El área S de la superficie que se obtiene, área S mayúscula de la superficie que se obtiene, al girar la gráfica de la f de la función sobre el intervalo a, b alrededor del eje x, está dada por. Y es solo un ejemplo. Entonces dice, superficie es igual a 2pi integral de f de x desde a hasta b, f de x raíz de 1 más f' al cuadrado respecto a x. Entonces, gráficamente hace referencia a lo siguiente. Imagínense que tenemos este es el eje Y, tenemos el eje X, tenemos una función definida desde A hasta B. Entonces imaginemos que es una función como esta. ¿Sí? Esa es Y igual a f de x, que estaba definida para valores desde x igual a, desde A hasta B. Se hace rotar la línea. No es una área la que está rotando, sino solo una línea. Entonces, al ser solo una línea la que está rotando, va a generar la siguiente superficie. ¿Sí? ¿Sí? Es como un papel envuelto, o sea, no tiene volumen. O sea, solo tenemos disponible, ¿sí?, el envolvente. O sea, solo tenemos disponible esto. El envolvente. Completamente hueco, completamente. Entonces, son pedazos es un pedazo de papel. Entonces,
Entonces, todo ese papel. ¿Sí? Completamente. Bueno. Entonces, lo que hacemos es aproximarlo por cintillas. Entonces, esas cintillas se van a componer de la siguiente manera. Entonces, vamos a colocar acá en la coordenada XY, vamos a ubicarnos. Y dibujamos un pedacito de tronco de cono, ¿sí? Que va a tener un área. Entonces, esa cintilla, si la sacamos y sumamos muchas de esas, completaríamos todo el papel que envuelve o que forma esa superficie. Entonces, esa cintilla tiene los siguientes valores. Entonces, recuerden, para poder calcular esta, necesitábamos de la cintilla, estábamos necesitando el R1, el R2 y el L. Entonces, en el caso de esta cintilla, se va a hacer lo siguiente. Entonces, voy a colocarla por acá. Entonces, coloquémosla un poco como es realmente, ¿no? Un poquito más delgada. Entonces, en la cintilla van a haber dos R's. Entonces, supongamos que si el primero se llamara, si el de acá se llamara Y, ese sería el Y evaluado en la posición X. El otro sería Y evaluado en la posición X más delta de X. Y evaluado en la posición X más un de X. Un poquitico más adelante. La línea que los une, acá a la diagonal, no es un dx ni un y, sino es un dl, porque está sobre la curva. ¿Sí? Entonces, cuando lo revisamos, él tiene pues, un R1, que sería y revisado en la función, en la posición X. El R2 sería el y, pero en la posición X más un delta de X. Bueno, un dx. ¿Sí? La L de la que comentamos realmente es un dl. Entonces, cuando yo hablo del área, sería aproximadamente, el área es pi por L por R1 más R2. ¿Sí? Si esta cifra es lo suficientemente pequeña, yo puedo decir que el R1 es aproximadamente igual al R2. Entonces me quedaría que el área es aproximadamente 2 R's, ¿cierto? Por pi por L. ¿Sí? Donde como ambos son R, simplemente se dice que los R son Y. Entonces 2Y por pi por L. Entonces, y el L era el de L, el diferencial de longitud. Entonces, esto me daría el área de apenas una cintilla de esas.
Entonces, esa región, para no confundirla con el área, con las regiones planas, suelen escribirlas como un DS, como un pedacito de superficie, como un DS, para no confundirlo con el área plana. Porque es una cintilla, pero está extendida en el espacio, está doblada. ¿Sí? Entonces, de ahí que cuando se habla de superficie, se haga la integral de todos los DS, o sea, la integral de 2y por pi por dl, ¿sí? Que reemplazando, el 2pi se puede sacar de la integral, y es la función, ¿sí? Y el dl es la raíz de 1 más y', todo al cuadrado por el de x, desde a hasta b. De ahí viene la definición que teníamos escrita acá. Entonces, otra forma de ver las cosas es que usted tiene una cintilla y la corta con la tijera y entonces la hace ver como un rectángulo, ¿sí? Y entonces al cortarla se da cuenta que el R, el radio que manejaba, o sea, usted tenía la cintilla así, el radio que manejaba era Y. Entonces el perímetro, o sea, de toda esta vuelta era 2pi por el Y, ¿sí? Y que esto era un dl. Entonces el diferencial de superficie le da 2pi y por dl, que es la misma conclusión a la que llegamos acá. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, dada la función y igual a x cuadrado más 1 en el intervalo de 0 a 3, ¿sí? Vamos a hallar el área superficial, generada al rotar la curva sobre el eje Y. Entonces x, que esto es Y, entonces como vamos para 0 da 1, para 3 da 10, entonces hay que graficarla, por lo menos en el eje ya está 10. 3, 6, 9, como por acá, coloquemos los ejes así, eje X, eje Y. Entonces la gráfica de la función, entonces sería para 0 da 1, para 1 da 1, entonces para 2, bueno, para 1 da 2, para 2 daría 5, ¿sí? Y para 3 da 10, 3, 10. Entonces, la gráfica como tal está definida desde 0 hasta 3, ¿sí? Y la estamos rotando sobre el eje Y. Entonces al rotarla sobre el eje Y, la figura que se forma es esta, como una copa. Una copa. Entonces esa copa va a tener como área superficial, entonces acá vamos a tener pedazos de cintillas, como esta que estoy dibujando. ¿Sí? De tal manera que si yo cortara esa cintilla, se vería
el rectángulo así alargado. ¿Sí? Entonces si revisan el R, o sea, el radio de esta figura, ¿sí?, es la misma variable x de esta coordenada x, y. ¿Sí? Entonces esto me diría 2pi por r, que es lo mismo que tener 2pi por x. ¿Sí? El pedacito diagonal, o sea, este pedazo en diagonal es un dl, esto es un dl. Entonces el diferencial de superficie es el largo por el ancho, entonces sería 2pi x por dl. ¿Sí? Recordemos que el dl se calcula utilizando y', entonces aparte de conocer y, que es igual a x cuadrado más 1, necesitamos a y', que es 2x, para decir que en el superficie tenemos 2pi x por la raíz de 1 más y el y' que me dio 2x, todo al cuadrado. El diferencial de superficie es 2pi x raíz de 1 más 4x cuadrado de x. Entonces, hasta ahí tendríamos el diferencial. Los límites son creándolos desde x igual a 0 hasta x igual a 3, como dice el enunciado. Entonces, superficie es la integral de 0 a 3 de todos los diferenciales de superficie, de 0 a 3, de 2pi x por la raíz de 1 más 4x cuadrado respecto a x. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una función con su interna, o sea, funciones internas, que debería ser 8x. ¿Sí? Entonces nos quedaría que la integral es 2pi. Entonces la expresión 1 más 4x cuadrado estaba a la raíz, a la 1 medio, queda a la 3 medios. Nos falta dividir. De la interna le faltaba el 8. ¿Sí? Y también hay que dividir en el 3 medios. Entonces, evaluando de 0 a 3. Entonces nos quedaría como, entonces, se simplifica, queda un 4, se simplifica, queda un 2, queda un 6. Sería como tener pi sextos. ¿Sí? Y evaluando en 3 sería 1. Entonces 9 por 4, 36 y 1, 37. 37 a la 3 medios menos, y evaluando en 0 sería 1 a la 3 medios. ¿Sí? Ese sería el valor de la superficie. Cosas para aclarar. Cuando yo hablo de esa superficie, solo me refiero a la parte externa. O sea, yo lo que estoy calculando es la superficie externa. ¿Sí? En algunas aplicaciones de ingeniería, uno trabaja con doble área, la parte externa y la parte interna. ¿Sí? Entonces, tendríamos que multiplicar eso por 2. ¿Sí? Si fuese un ejercicio en el que necesitamos calcular parte externa y parte interna. ¿Sí? Como imagínense ustedes que tengan una lámina, que tenga un circuito eléctrico y sea rectangular, ¿sí? Y como tiene un circuito eléctrico, genera calor. Entonces, toda la lámina está generando calor, entonces lo genera por ambos lados. ¿Sí? Entonces ahí tendría que revisar esos detalles. Pero bueno, eso lo va a decir el ejercicio. En este caso lo que estamos calculando es la parte externa, ¿no? Que pues es la misma interna, pues solo estamos haciendo una vez.